Entonces, esta actividad de aplicación, que está en la página 48 de nuestro libro de matemática, en caso de que ustedes lo tengan en un formato físico, pueden ir a buscarlo. Bien, dice actividad de aplicación, logaritmos en la astronomía. ¿Qué haremos? Determinar la magnitud aparente de algunos objetos celestes. Todavía no les he explicado qué es la magnitud aparente. Aparece ahí un poquito más abajo, pero no lo hemos leído. Bien, entonces ahora les voy a pedir a la profe Claudia que asigne a alguien para que lea parte de esta actividad. Ya, voy a contar. Voy a contar 5 para que sea más. 1, 2, 3, 4, 5. Risto. Ya, excelente. Saliste seleccionado. Silvana, saludante. Nos salvamos, ya. O sea, no nos salvamos, perdón, eso suena a que no quiero que participe Silvana. Se salvó Silvana, eso. Aunque yo sé que ella tiene muy buena voluntad de todas maneras. Ya, entonces Risto, puedes activar tu micrófono si quieres para leer algunos de los párrafos de esta actividad. Vamos a darle algunos momentos. No está. Ya, excelente. Risto parte el semestre con un 1 entonces. ¿Alguien más, profe Claudia? Chuta, ya. Ivania, que es la que sigue. Ya, excelente. Ivania, hola. ¿Nos podría leer parte de el enunciado de esta actividad? ¿El qué haremos? Sí, de ahí en adelante, los primeros 3 párrafos. Determinar la magnitud aparente de algunos objetos celestes. En el siglo XIX se clasificaron las estrellas en primera y segunda magnitud según su brillo. Fue el astrónomo inglés Norman Pogson quien descubrió que una estrella de primera magnitud es 100 veces más brillante que una de sexta magnitud. Súper, muchas gracias. Dejémoslo hasta aquí este momento. Muchas gracias. Ya. Ivania se saltó un párrafo acá, pero no era nada grave. Decía, la magnitud aparente mide el brillo de un objeto celeste tal y como es observado por una persona en la Tierra. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Un objeto como el Sol, por ejemplo, tiene un brillo que no podemos decir si es muy grande o muy chico. O sea, ustedes dirán, bueno, desde el Sol desde la Tierra se ve muy brillante, pero eso es solamente consecuencia de que está muy cerca. El Sol es la estrella más cercana que tenemos acá en la Tierra. Y por lo mismo es que se ve tan brillante. Pero si es que lo comparamos con otras estrellas, no es tan brillante realmente. El Sol es una estrella bien penquita. Y justamente para cuantificar qué tan brillantes se ven los objetos desde la Tierra es que se inventa este concepto que es la magnitud. Se relaciona qué tan brillante es un objeto con su magnitud. Y hace bastante tiempo, no solamente aquí en el siglo XXI, perdón, en el siglo XIX, no hay que ver en el siglo XXI que dice acá, sino que mucho antes se habían asignado algunas categorías a las estrellas y a otros objetos que vemos en el cielo. Y se lo había dicho que una estrella de primera magnitud es muy brillante, una estrella de segunda magnitud no es tan brillante. Y así, se estableció un sistema de orden. Entonces, este astrónomo inglés, Norman Pogson, se dio cuenta que en esta escala de magnitudes, la de sexta magnitud era 100 veces menos brillante que la de primera magnitud, o como dice acá, está dado vuelta, la de primera magnitud es 100 veces más brillante que una de sexta magnitud. Eso es justamente lo que leyó su compañera Ivania. Por cierto, muchas gracias por participar. Entonces, para contrastar esto, que no vamos a entrar en detalle en eso, aparte de la magnitud aparente, que es como es observado desde acá de la Tierra, existe un concepto que se llama magnitud absoluta, que mide cuánto es estandarizado a una distancia en particular, no desde acá de la Tierra, porque hay estrellas mucho más brillantes que el Sol, pero que al estar más lejos se ven bastante más débiles. Por ejemplo, alguna que se vea en esta época del año. Bueno, todavía se ve la constelación de Escorpión, y Antares, que es una estrella rojita que está justo en el centro de la constelación, es una supergigante roja que debe ser
como 10.000 veces más brillante que el Sol, algo así, si es que lo pusiéramos a la misma distancia, pero solamente por el hecho de estar más lejos se ve mucho más débil, se ve como un puntito nomás en el cielo. Bien, entonces, la expresión que determinó Pogson para la magnitud aparente de las estrellas está dada por la siguiente fórmula acá, que aquí se restan dos magnitudes, la magnitud de la estrella 1 menos la magnitud de la estrella 2, como dice acá, m es la magnitud aparente de las estrellas, y perdón, B1 y B2 es la relación de su brillo. Bien, así que por ejemplo, si tenemos una estrella que es 2 veces más brillante o 10 veces más brillante que otra, va a haber una cierta relación entre estas dos magnitudes. Así que vamos a ver ahora. Esto es algo que yo les voy a dar. Ahora lo vamos a ver en un momentito más para que ustedes los vayan anotando en sus cuadernos, ¿bien? O en donde sea que vayan tomando apuntes y las vamos a, perdón, pasar así a nuestro documento de Overleaf, anotar en una tabla y después hacer la actividad. Bien, entonces aquí dicen parejas, si es que ustedes quieren coordinarse por algún otro medio o por mensaje del chat privado aquí en Zoom, no hay ningún problema. Dice, investiguen la magnitud de al menos 6 objetos celestes, entre ellos pueden ser los que se muestran a continuación. Saturno, que es uno de los planetas del sistema solar, y Sirio y Canopus, que son las dos estrellas más brillantes del cielo nocturno. Bien, entonces aquí vamos a vamos a anotar parte de esta actividad. Esto ya lo hicimos, sí, eso. Estas eran las actividades del cuadernillo que estábamos haciendo. Entonces vamos a saltarnos eso de momento. Hoy, que es 1 de septiembre, ya, actividad página 48 era, o 47, no me acuerdo, 48, del libro. Magnitudes, no, logaritmos en la astronomía, para usar el título que sale ahí. Logaritmos en la astronomía. Para que ustedes tengan a mano el link de esto, se los voy a enviar ahora también por el chat. Logaritmos en la astronomía. Entonces, anotaremos en la siguiente tabla las magnitudes aparentes de algunos objetos celestes. Como veis ahí, al menos 6, yo voy a anotarle las de estos 3, les voy a mostrar cómo es que ustedes lo pueden buscar, pueden hacerlo en Wikipedia, si ustedes quieren. Ya, excelente. Aquí, por ejemplo, Carla dice que la magnitud de Canopus es menos 0.72. Excelente. ¿Dónde encontraste eso? Entonces, Center en Google. Sí, Google de repente también da las magnitudes al tiro. Bien bacán lo que hace. Bien, tabular, entonces vamos a poner aquí objeto y magnitud aparente. Entonces los objetos que vamos a poner van a ser Sirio, que es una estrella. Bueno, todos los objetos que no salgan acá van a ser, o sea, que no sean planetas, van a ser estrellas acá. Ahí está 6 veces Sirio, Canopus. Y vamos a poner el Sol también para hacerlo interesante. Y en planetas vamos a poner Saturno, Júpiter y Venus. Ya, excelente. Su compañera Carla dice que también sí sale menos 1.46. Les voy a mostrar entonces cómo es que ella muy probablemente los buscó. Entonces, en esta época ustedes pueden poner algo tan fácil, o sea, tan sencillo como magnitud Canopus. Aquí les va a salir, menos 0.72. Si es que queremos un poco más de profundidad, podemos entrar, por ejemplo, a la página de Wikipedia, que como les he dicho muchas veces, es muy creíble. No creíble no es la palabra, confiable eso, confiable para los datos científicos. Entonces aquí en Canopus, dice aquí magnitud aparente menos 0.72, y en todas las estrellas y en la mayoría de los objetos astronómicos aquí va a aparecer magnitud aparente menos 0.72, entonces excelente, esa es la magnitud de Canopus. Así que correcto lo que había enviado su compañero también. No es que dudara de eso, pero teníamos que asegurarnos. Entonces aquí tenemos objetos y su magnitud aparente.
Entonces ahora viene algo divertido que es la magnitud aparente del Sol. Entonces podemos poner aquí magnitud Sol nuevamente y nos aparece aquí menos 26.74. Wow, un muy gran número. Aquí ustedes pueden darse cuenta algo bien curioso que ocurre con este sistema, que objetos que son más brillantes tienen una magnitud más chica, que es una crítica constante que se le hace al sistema de magnitudes aquí en la Tierra. Bien, entonces los otros tres yo los voy a dejar aquí en blanco para que ustedes los busquen y me los envíen por el chat. Bien, como ya les mostré, ustedes pueden buscar en Google. Si es que están usando un computador, pueden buscarlo en su celular. En la barra de búsqueda de Google o abren una ventana o un navegador y ponen magnitud Saturno, magnitud Júpiter, magnitud Venus y le va a aparecer. Así que me los mandan. Muy bien. El número de Venus que está ahí, me parece que está bien. El de Saturno lo pondría en duda. Ah, justo, miren, 3 personas me mandaron distintos. Lo vamos a corroborar en un momento. El menos 4.14, sí, ese sí que está bien. De Júpiter menos 2.2. Saturno menos 8. Cuático. Vamos a ver por qué aparece eso. Ese es el único que pondría en duda. Los otros se ven bien. Magnitud aparente menos 0.24. ¿Dónde sale ese 8? Ah, parece que la magnitud absoluta. Pueden ustedes poner magnitud aparente. Menos 0.49. Ya. Y sí. Era menos 2.2. Y Saturno menos 0.49. Ya, bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla de magnitudes aparentes de algunos objetos. Si se fijan, todas son negativas, pero eso no va a ser ningún problema, ¿ok? Para comprobar podemos poner aquí una positiva Alpha Centauri. Por ejemplo, que la estrella también es negativa. Magnitud aparente que puede ser Antares. Ya, excelente. Entonces vamos a poner aquí otra estrella, Antares 0.49. Ya, sé que la actividad decía 6, pero aquí tenemos 7 simplemente para agregar una que sea positiva. Bien, entonces eso lo dejaré ahí un momento en caso de que ustedes lo quieran copiar. Les recomiendo que lo copien para seguir con la actividad. Ya. Mientras voy a ir brevemente al otro lado a leer qué es lo que dice. Ah, muy bien. Aquí el paso 2 dice determinen cuántas veces más brillante es el Sol que los distintos objetos celestes. Para ello reemplacen los valores de las magnitudes en la fórmula y dejen expresados B1 como B2 y luego confeccionan una tabla para ordenar la información obtenida. Voy a copiar esto entonces en nuestros apuntes acá. Entonces, lo voy a parafrasear, determinaremos cuántas veces más brillante el Sol que los distintos objetos celestes. Para ello reemplazaremos el valor de magnitud de la fórmula y dejaremos expresado B1 partido en B2.
Luego confeccionaremos una tabla para ordenar la información obtenida. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Entonces, por lo mismo es importante aquí tener la magnitud del Sol. Entonces, logaritmos de la astronomía. Voy a anotar aquí la fórmula también. La fórmula que relaciona qué tan brillantes son dos objetos con sus magnitudes aparentes es la siguiente acá. M1 menos M2 es igual a menos 2.5 veces el logaritmo de B1 dividido en B2, donde M representa la magnitud y B representa el brillo. Ya, ahí sí. Ahí está toda la información que necesitan acá. Entonces aquí tenemos las magnitudes aparentes de algunos objetos y el objetivo es determinar cuántas veces más brillante es el Sol que los distintos objetos celestes. Entonces para eso reemplazamos los valores de las magnitudes en la fórmula, que tenemos un poco más arriba, esta de acá, y dejamos expresado B1 dividido en B2 y luego confeccionamos una tabla para obtener la información obtenida. Yo voy a realizar un ejemplo y espero que ustedes continúen con el resto. Calcularemos cuántas veces más brillante es el Sol que Sirio. Y que voy a poner acá un dato extra. Voy a intentar poner un dato extra de todos los objetos. Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno. Pero no por eso es la más cercana. Bien, la más cercana es el Sol y después Alfa Centauri. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para ello, reemplazamos la información de sus magnitudes en la fórmula. El objeto 1 va a ser el Sol y el objeto 2 va a ser Sirio. Y para desarrollar esto ustedes van a necesitar una calculadora. Yo tengo aquí mi calculadora científica, porque van a tener que elevar 10 algunos números raros. Entonces, vamos a copiar la fórmula que está un poco más arriba. Entonces, como dice acá, el objeto 1, o sea, el que lleva los unos en la fórmula va a ser el Sol y el objeto 2 va a ser Sirio. Entonces, vamos a copiar nuevamente esta fórmula. Y vamos a poner aquí masa Sol, pero masa Sirio es masa, nada que ver, masa magnitud. Ahí sí. Bien, donde M es la magnitud y B es el brillo. Aquí voy a dejarlo un poco más bonito. Ahí sí. Entonces ahora reemplazamos las magnitudes y, como decía acá, vamos a dejar después expresada la fracción de dentro del logaritmo. Entonces la magnitud del Sol va a ser menos 26.74 menos la magnitud de Sirio, que es 1.46. Entonces aquí vamos a tener doble signo menos. Es igual a menos 2.5 el logaritmo que teníamos más arriba. ¿Qué pasó? Esto se fue súper arriba. Ahí sí. Bien, entonces, como decía un poco más arriba en la actividad, es reemplazar las magnitudes de la tabla. Desarrollamos el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, y vamos a tener que este doble signo menos se transforma en signo más. Vamos a anotar acá todos los pasos para que idealmente nos quede clarito al tiro. Entonces, ese doble signo menos se transforma en signo más.
y vamos a tener menos 26.64 más 1.46, que el resultado es menos 25.28. ¿Cómo continuamos despejando esta cantidad? Que es la cantidad entre paréntesis que está dentro del logaritmo. El menos 2.5 va a pasar dividiendo al otro lado, y por lo tanto vamos a tener una fracción. Menos 25.28 dividido en menos 2.5 es igual a el logaritmo. Si ustedes hacen esta división, se van a dar cuenta que tienen negativo dividido en negativo, que es positivo, y de hecho es 10.112, que es igual al logaritmo de acá. Entonces, acá cuando tenemos una cantidad igual a un logaritmo y queremos despejar lo que está dentro del logaritmo, podemos usar la propiedad de esta operación y que la podemos transformar a potencia. Esto quiere decir que el resultado es el exponente de la potencia, la base del logaritmo es la base de la potencia y el argumento del logaritmo es el resultado de esto. En este caso, vamos a preguntarle a Catalina Caro, que me había hablado recién, ¿cuál es la base de este logaritmo? Si es que lo recuerdas, ¿cuál es la base del logaritmo cuando no estaba ¿Base 10? explícitamente? Excelente, muy bien. Esto es base 10, gracias. Así que esto lo podemos reescribir como 10 elevado a 10.112 es igual a la cantidad que está dentro del logaritmo. Sería esta de acá, me falta eso, ahí sí. O sea, 10 elevado a 10.112, esto es un decimal, es equivalente o es igual a la cantidad que está dentro del logaritmo. Ustedes usan su calculadora para calcular cuánto es eso, 10 elevado a 112, y es un número bastante grande. Cuando se pasaba al otro lado no cambiaba el signo. Una compañera pregunta con respecto a la división en este punto. No, no cambia el signo. Cuando pasa dividiendo acá, menos 2.5 pasa dividiendo negativo. Bien, se mantiene siempre y cuando pase multiplicando o dividiendo. Bien, si pasa sumando o restando, ahí sí se cambia el signo. Pero si está dividiendo, no cambia su signo. Pasa con el mismo signo. O si está multiplicando, tampoco. Entonces, el resultado de esta potencia, que yo la calculé con calculadora, es 1.29 por 10 elevado a 10. Tiene más decimales, pero yo decidí cortarlos ahí. Y eso va a ser igual a la fracción que teníamos más arriba. Ahí sí, porque me había olvidado poner el salto de línea. Ahí sí. Entonces, este fue el único paso en el que era necesario, bueno, este quizás también, era necesario usar potencia, o sea, calculadora, para calcular cuánto es esta potencia, y por lo tanto, si es que despejamos de acá, el brillo del Sol es 1.29 por 10 elevado a 10 veces el brillo de Sirio. Aquí nuevamente me falla el salto de línea, ahí sí. Donde lo que hicimos fue el brillo de Sirio que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado. Bien, entonces, como conclusión, entonces el Sol es 1.29 por 10 elevado a 10 veces más brillante que Sirio, entre paréntesis, aparentemente. Y para ponerlo esto en números que ustedes conocen, o equivalentemente 1000, no, perdón, ¿cuánto sería esto? Son 12.000 millones de veces más brillante que el Sol. Más brillante que Sirio, perdón.
Y entre comillas, aparentemente, porque esto es como los vemos desde la Tierra. Recuerden que esa es toda la premisa de este ejercicio, que esto es una fórmula para calcular las magnitudes aparentes o cómo se ven desde la Tierra. Bien, ¿dudas con respecto a este procedimiento? Déjenme achicarlo un poquito más para que se pueda ver todo acá. Ahí están todos los pasos. Entonces, partimos desde nuestra fórmula que nos dan, asignamos a uno de estos dos el Sol y otro, entonces cualquiera de los otros objetos de la tabla, y reemplazamos las magnitudes, las sumamos o las restamos según corresponda. El menos 2.5 va a pasar dividiendo, y una vez que tengamos el logaritmo igual a un número, se aplica la propiedad del logaritmo, que va a ser 10 elevado a ese numerito de acá, y después se despeja uno de los brillos en función de otro. Y con este caso nos piden cuántas veces, más veces es brillante el Sol con respecto a otros objetos. Tenemos que despejar aquí el brillo del Sol. Interesantemente, si es que ustedes hubieran elegido el Sol como el número 2, hubieran llegado exactamente a lo mismo, sin problema. Bien, eso viene de las propiedades de los logaritmos y queda como, como tarea pensar por qué ocurre eso. Si es que hubieran elegido los dos, o sea, al revés, si hubieran elegido como número 2 el Sol y número 1 Sirio, llegarían al mismo resultado. Entonces, de la misma manera que aquí está anotado el procedimiento, ustedes podrían hacer el mismo cálculo, pero para los otros objetos, y ver cuántas veces más brillante es el Sol que los otros objetos. Piensen en Canopus, por ejemplo, que tiene más o menos la mitad de la magnitud de Sirio. Ustedes pensarán, bueno, el Sol debe ser el doble de brillante que Canopus con respecto a Sirio. Pero si hacen el cálculo se van a dar cuenta que no es así. Bien, entonces me gustaría que ahora lo hicieran para un par de objetos más. El resto de la hora que queda, dedíquense a eso. Y lo vamos a revisar, o lo vamos a, sí, lo vamos a revisar, yo creo, la clase de mañana. A menos que la clase de mañana tengamos pensado otra cosa. No, teníamos más ejercicios de la función logarítmica, así que vamos a seguir llenando esta tabla. Entonces, la tabla que ustedes tienen que usar con los valores es esta de acá arriba. Ahora, en vez de usar el valor de Sirio, pueden usar el valor de cualquier otro objeto, claramente no el del Sol. El Sol es el que estamos usando de referencia, así que trabajen en eso, y si es que tienen alguna duda me preguntan. Lo vamos a terminar y revisar mañana.